más sencillo. Lo que pasa es que bueno, hay conocimientos técnicos, sino es el toque humano. Porque las personas, antes que nada, antes que gerentes, antes que deportistas, antes que médicos, somos seres humanos. Y los seres humanos tenemos que comunicarnos adecuadamente, porque eso depende de la relación. Si yo vengo aquí a estar contigo, nosotros podemos desarrollar una comunicación adecuada o inadecuada. Claro. Yo estoy seguro que a ti te ha pasado con algunos invitados que son incómodos, ¿no? Sí, para ti. O yo soy incómodo. O tú eres incómodo, claro. Porque tú empiezas a dar duro y cosas, ¿sabes? Pero si a lo mejor nosotros estamos ahorita, como este tema no es polémico, estamos en sintonía. Fíjate un elemento para que vean cómo cosas así elementales de la PNL. Si usted se quiere comunicar bien con alguien, fíjate, yo cuando estoy aquí hablando con Héctor, trato de igualarme un poco en el tono de la voz. Si yo hablara así, Héctor, la PNL es una cosa extraordinaria, así viendo para abajo, eso es extraordinario, Héctor, eso logra que los seres humanos sean maravillosos. El que está allá viendo dice, no, ¿qué va, compadre? ¿Qué va, compadre? Entonces el problema no es lo que dices, sino cómo lo dices. Claro. El lenguaje no verbal, y tú sabes bien de eso porque tú sabes bastante de comunicación, los estudios dicen que el contenido, o sea, lo que uno dice, el contenido del lenguaje, es menos importante que el lenguaje verbal, el no verbal. Digamos, se habla de 90 a 10 o 97 a 7. ¿Ves? Fíjense, si yo digo, gracias, señores, ¿ves? O digo, gracias, señores. Las dos cosas son iguales, pero el mensaje es distinto. Digo, muchas gracias, señores. Clásico ejemplo, por ejemplo, el de Hitler, que llegó pues, a un país, a una debacle, simplemente por su forma de comunicarse, no por lo que decía, sino cómo lo decía. Y Hitler, estamos hablando de los 40, y si nosotros vemos retrospectivamente, Hitler aplicaba PNL de la buena. Así es. Esa era PNL pura. Y una de las cosas, cuando uno trabaja con liderazgo y hace los cursos de formación, usa Hitler, usa Fidel, usa a los presidentes norteamericanos, y les ve el estilo, John Kennedy, grandes comunicadores, Martin Luther King, ahora, David, Gandhi, etc. Has explicado bien pues el PNL para importantes profesiones, relevantes personajes, pero a la gente, ¿para qué le sirve, por ejemplo, una persona en su familia, manejar la programación neurolingüística, cómo le ayuda en su entorno, en su desarrollo cotidiano? Claro, en lo cotidiano, fíjate. Una cosa fundamental, volviendo un poco al cerebro, es que la conducta que uno tiene, su comportamiento, es expresión de lo que uno está pensando, ¿verdad? Y los pensamientos forman creencias, forman valores. Si yo, por ejemplo, en este momento estoy pensando, imagínense ustedes, oye, el programa va a salir mal, estoy haciendo las cosas inadecuadas, estoy nervioso, etcétera, eso se refleja en mi conducta. Y la gente va a decir, bueno, pero ¿qué le pasa a David? Que está ahí medio dudoso y cosas. ¿Por qué? Porque la conducta no es lo más importante, porque detrás de la conducta está pensamientos y emociones. Entonces, una persona común y corriente dice, por ejemplo, si yo tengo una situación que me genera tristeza, eso lo he dicho yo otras veces en otro programa, estoy triste por algo. Yo puedo llegar ahorita y estoy triste, pero yo no puedo llegar aquí al canal a dirigirme a la audiencia triste, pues, porque la gente en última instancia no es problema de ellos, pues. Claro. Es como el show debe continuar. Yo estoy seguro que tú has venido al programa muchas veces con un problema personal y haces un gran esfuerzo, porque tú no puedes contaminar, pues mi trabajo es mi trabajo, pues. Entonces, simplemente como el cerebro funciona con el cuerpo, ¿verdad? Cuando yo estoy triste, el cerebro me da una orden automática, no es que yo lo pienso, es inconsciente, automático. Ponte así, llora. Te da unas órdenes. Claro, y ustedes ven que la gente cuando está triste adopta una postura determinada. Y tú puedes ver una persona, lo ves así, viendo hacia abajo, llorando, y tú dices, esa persona está triste. Yo no sé qué le pasó, porque hasta ahí uno no puede llegar. Pero esa persona simplemente, cuando el cerebro le da esa orden, y si él le manda una contraorden con el cuerpo, es decir, si él se pone derecho, si él ve hacia arriba y él respira, inmediatamente mejora la tristeza. Fíjate, eso parece una cosa como, oye, extraordinaria, pero es muy sencilla, lo puede hacer cualquier persona. Eso lo hace la programación neurolingüística. Claro, porque la programación neurolingüística te enseña a utilizar las posturas. Entonces uno le dice a la gente, por una serie de explicaciones técnicas,
Es decir, cuando usted es triste y no quiere estar triste, ¿no? Porque hay momentos donde yo quiero estar triste porque me da la gana. Claro. O sea, que tú hay que vivir la tristeza. Fíjate, tú puedes aprender a manejar tus emociones en función de tus realidades. Hay momentos donde yo quiero estar bravo, hay momentos donde quiero estar triste, pero hay momentos donde es inadecuado, como te decía antes. Entonces, si yo agarro, tú vienes aquí con un problema de rabia, por ejemplo, fíjate, ya hablamos de tristeza. Siempre viendo hacia arriba, porque hacia arriba es visual. Tú cambias el canal sensorial. Cuando ves hacia abajo es el canal de las sensaciones. Entonces, cuando yo voy hacia abajo, las sensaciones aumentan. Y lo pueden hacer ustedes en la casa. Vean hacia abajo y piensen en una emoción. Se aumenta. Vean hacia arriba y la emoción disminuye. ¿Por qué? Porque estás cambiando de canal, pues, hablando en términos de televisión. Así es. El canal visual hace que tú te sientas mejor. Por ejemplo, tú vienes otro día con otra emoción, que es la rabia, por ejemplo. ¿Cómo se pone uno cuando tiene rabia? ¿Cuál es el lenguaje no verbal de la rabia? Contractura, tenso, la cara, el ceño fruncido. Entonces a lo mejor el director o alguien te dice, epa, Héctor, cambia esa cara. Mensaje, estás bravo, Héctor, sonríe, vale. Oye, relájate. Héctor, no, me ha pasado. Es tan así que la gente lo percibe. Fíjate, porque estas cosas de la PNL no son cosas nuevas. Son cosas que han existido toda la vida. Son cosas que se descubrieron, claro, no se inventaron. Claro, lo que pasa es que ahora se explica el porqué, pero siempre hemos estado eso. Yo me acuerdo mucho que mi mamá siempre me decía, mi mamá no era psicóloga, ni nada de eso. Cuando yo estaba mal, me decía, hijo, cambia esa cara. Claro, enderézate, chico. Y eso es PNL. Claro. Mi mamá hacía PNL, pero yo sabía que eso funcionaba, pero no sabía por qué. Yo no sabía el cómo tampoco. Y en cambio ahora yo lo sé. ¿Te das cuenta entonces que sí funciona para una persona manejar sus emociones en determinado momento de una manera sencilla? Es decir, yo no estoy hablando que una persona profundamente deprimida, enferma de depresión, simplemente por cambiar la postura se va a corregir. Por ejemplo, ayudaría a una persona, por ejemplo, que está triste, un jefe de familia, una cabeza de familia, no jefe, cabeza de familia, que tiene algún problema, si llega con esa actitud, entristece a todo el entorno. Claro. Y podríamos hablar que la familia se torna pesimista. Entonces, él como conductor y como cabeza de la familia tiene una responsabilidad de elevar ese ánimo. Por supuesto. En eso lo ayuda ese PNL. Claro, porque fíjate, las emociones se contagian. Ustedes ven los programas de aquí, de Fernando en la mañana, cuando hay un drama, cuando viene una persona con un problema de salud, problemas muy graves, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de ustedes lloran. Y a mí más de una vez se me han salido las lágrimas viendo cosas. Y al propio animador, uno tiene que, porque son dramas humanos. ¿Por qué? Porque las emociones se contagian, ¿verdad? Las buenas y las malas. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que aprender? Aprender a manejar sus emociones y no que sus emociones lo manejen a usted. Siempre y cuando no haya una patología, ¿eh? Porque patología es otra cosa. Yo no estoy hablando de enfermo, estoy hablando de usted manejar situaciones. Esto te sirve en esto. Profesor, doctor, ¿hay medicamentos para la depresión? Por supuesto que hay medicamentos, pero son dos niveles del asunto. Claro. Yo estoy hablando si la depresión es patológica. Claro, yo estoy hablando, la tristeza, fíjate, hay que diferenciar las emociones de las enfermedades. Las emociones son normales, todos las sentimos, es muy normal. Y las emociones básicas son 4, muy sencillas: la tristeza, la rabia, la alegría, ¿verdad? La alegría y la tristeza. Y podemos estar tristes sin estar deprimidos. Sin estar deprimido, perfecto. Eso, mira, eso parece que es como muy elemental, y mucha gente va a la consulta y me dice, doctor, yo estoy triste, y yo le pregunto, bueno, ¿qué le pasó? Y me dice, bueno, mira, a mí se me acaba de morir un familiar muy querido y cosas. Tienes razón. Entonces yo tengo que decirle, mire, si usted me dijera que está contenta, yo me preocuparía. Claro. Yo creo que usted está en un proceso que se llama duelo. Claro. Y ese duelo es transitorio, entonces yo lo ayudo en el duelo. Y probablemente esa persona no necesita un psicofármaco. Gracias. Pero si alguien me dice, mire, doctor, yo tengo 15 días que no me baño, no me atrevo a salir a la calle, no me provoca hacer nada, no duermo, no como. ¿Entiendes? Ya es otra cosa. Ya es una enfermedad que requiere atención especializada. ¿Ves? Entonces, fíjate, esa pregunta que tú hiciste de lo cotidiano, del uso sencillo de esto, ¿qué es más importante que las emociones? Tú ponías el ejemplo del padre de familia, es decir, si las emociones se contagian, indudablemente, cuando uno está muy emocionado, el cerebro gasta mucha energía. Entonces no es bueno uno toma decisiones importantes cuando uno está impactado emocionalmente. En alguna de las 4 emociones. Claro, sí, esa es una regla de oro. A menos que sea alegría, que es una emoción
Y aunque hay veces... Todavía tienes que tener... Porque y tú tienes que tener cuidado porque hacen negocios que no deben. Que no deben. Sí, sí, estás muy contento, entonces yo te digo, Héctor, véndeme ese teléfono, yo te lo regalo. ¿Entiendes? Entonces, usualmente, ¿por qué? Cuando uno está muy emocionado, el cerebro está gastando energía ahí. Entonces, la emoción hace que la razón se oscurezca un poco, se bloquea un poco. Entonces, un consejo básico que uno siempre da, señores, cuando estén impactados emocionalmente, traten de no tomar decisiones, sobre todo importantes, pues, profundas, ¿ves? Claro. Porque muchas veces uno se equivoca. Por ejemplo, ¿cuántas veces uno no pelea en su casa? Todas las parejas tienen problemas y discuten. Y uno se pone bravo y cosas, porque mi mujer me hizo tal cosa. Y entonces yo en medio de la bravura, ella me dice, yo le digo, entramos en escalada, y yo digo, yo me voy a divorciar, chica. Me voy de aquí, agarra mi maleta y me voy. Y después que uno agarra su maleta, hermano, y después en la noche cuando uno se le pasa la rabia, uno dice, oye, qué barbaridad, claro. ¿Qué es esto que hice yo? No era para tanto. ¿Por qué? Porque te calmaste y el lóbulo frontal del cerebro te dijo, pues compañero. En el caso contrario, porque para manejarnos en igualdad, que te pongan las maletas, usted se va. Eso. Entonces la señora, ¿por qué lo boté? Claro, la misma mujer te dice. Entonces, uno siempre dice, si vamos a analizar en la familia una situación conflictiva, es importante que estemos tranquilos. Si alguno de los miembros está muy alterado, hay que decir, bueno, vamos a diferir esto. O le decimos, respira profundo, tomas un vaso de agua. Si yo voy a hablar contigo, Héctor, de un tema polémico, conflictivo, y tú estás muy molesto conmigo, yo también, lo más probable es que no vamos a llegar a ningún acuerdo. Porque acuérdense que uno dice mucho, y es un dicho popular, que es sabiduría popular. Cuando uno está muy rabioso, uno se pone bruto. Así es. Y es verdad. Y es cierto. ¿Y bruto por qué? Porque tu sistema intelectual, tu lóbulo frontal, tus conocimientos se te van para el carrizo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque están bloqueados por la emoción. Así es. La tristeza te inhibe, ¿verdad? El miedo te paraliza. Entonces, cuando tú tengas esas emociones, tú tienes mucho miedo, entonces tú vas a tomar la decisión, no estás actuando de una manera adecuada, porque el miedo te está produciendo un problema mayor del que es en realidad. Entonces, uno recomienda, un momentico, vamos a hablar de un tema difícil, mis hijos, mi mujer, un tema donde no estamos de acuerdo, un tema que nos está trayendo problemas. Primero, reglas para esta comunicación. Correcto. Tenemos que mantener la calma, ¿no? El diálogo ahorita, si la gente ahorita... En el diálogo del país, vamos a poner el diálogo del país, yo empiezo a mentarle la madre, y eso es una de las cosas que está pasando. Claro, que eso es lo que hace. Eso está pasando, claro, eso es lo porque que ocurre. Se dicen cosas, pero después que termina el programa, es que esto es fascista, y el otro dice, no, que este es dictador. Bueno, pero entonces, compañero, ¿ves? Entonces... Por eso la única que funcionó fue la de cadena, porque todo el mundo escuchó lo que dijo. Entonces uno dice, vamos a calmar, ¿no? Si aparece algo muy difícil, no nos descalifiquemos. Un patrón de comunicación para vital. Una buena comunicación. Quizás unos patrones de comunicación eficaz, pues así. Un patrón fundamental es la descalificación. Eso es muy dañino. ¿Por qué? Porque al yo descalificarte, Héctor, tú vas a defenderte. Claro. Porque a nadie le gusta que lo descalifique, y menos en público. Imagínate que yo te diga, es que tú eres un animador, chico, muy malo, en vivo. ¿Qué tú me vas a decir a mí? Tú no te vas a quedar con esa. ¿Viste lo que pasó antier con Carla y la fiscal? Yo he hablado de... Porque yo creo que si hablamos de cosas, cosas terrenales... Así es. Bueno, ¿qué pasó? Pues, no sé si vieron, había una... ¿Tú la viste? Pues, o sea, Carla es un tipo tranquilo, ¿vale? Él no es un entrevistador político. Él es un hombre afable, un hombre que cree en la autoayuda y da clases y cosas. Entrevista todo. Claro, no es Fernando del Rincón, ¿no? Claro. Que ese es más duro. Claro. Pero Carla es un hombre inteligente, preparado. Y la mujer dijo que está desinformado. Claro. Entonces, él dijo algo que fue muy contundente y que probablemente la fiscal y los amigos de la fiscal o los partidarios de la fiscal entendieron como una... Es más, lo iban a censurar en el Congreso, en la Asamblea Nacional. Creo que eso se echó para atrás, eso sería una locura. Porque él dijo algo muy sencillo, ¿vale? Él dijo, mire, está bien, usted me puede responder lo que usted quiera, pero no me diga que me estoy desinformando porque usted me está descalificando. Ese es un canal que tenemos, yo veo muchos CNN, órbita y CNN. Usted Eso puede es lo decir, que vemos nosotros. Usted puede decir claro, cosa, un momentito, claro. Dígame, mire, yo no le quiero responder esa pregunta, o eso es privado, o ese es su criterio, o eso es profundo, eso es su criterio. Entonces, para que te des cuenta cómo, si tú atacas, ¿verdad?, la descalificación, eso hace que la comunicación se pone agria. Fíjate que se rompió, la señora se paró, y ahí quedó una cosa incómoda tanto para Carla como para la señora fiscal, pues, porque eso no es deseable, y eso creo que era en vivo incluso, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, volvemos al asunto.